Bien. Creo que en la clase anterior empezamos hablando de los ciclos for, de las funciones for, haciendo nuevamente un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Resulta que empezamos a pasar por, a ver, acerquemos esto, activemos nuestra lupa y acerquemos acá. Bien. Empezamos a hablar de los ciclos for, hablamos de la función range. ¿Cuál es el arreglo de números que crea la función range? Cuando nosotros le decimos range 12, entonces crea un range desde 0 hasta 11, o range del 13 al 12, crea un arreglo desde el 3 hasta el 11, o range 3 del 3 al 12, de 2 en 2, crea un arreglo desde 3 hasta 11, incrementándose de 2 en 2. Hablamos de la sintaxis de la función for, decíamos que for viene una variable iterable en range. Entonces tenemos por aquí for i in range desde 3 hasta 15, de 2 en 2. Nos crea un conteo desde 3 hasta 14, de 2 en 2. Pero como son los números impares, 3, 5, 7, 9, 11, llegamos al 13, para de contar. También hablamos de las funciones. Con la palabra reservada def, creábamos una función. Aquí hicimos una función muy simple, una función que realiza o devuelve el resultado de la suma de dos números, pero también podemos tener funciones aún más amplias, más complicadas. Con base en esta función, realizamos un código de programación en el que simplemente solicitamos al usuario dos valores y de acuerdo a esos dos valores que ingresaba el usuario, pues hacíamos la solicitud de la función suma. Función suma, valor 1, valor 2. La función nos iba a retornar el resultado de esa operación. Realizamos el llamado a esa función dos veces y vimos su resultado. ¿Vale? Bien, y bueno, después nos fuimos a aplicar algún concepto de programación, de todo lo que hemos visto en programación. Aplicamos estas técnicas de programación en un pequeño ejemplo. Algo muy sencillo, algo que requería de poder programar o poder realizar la programación, un pequeño código que realizara la programación para detectar si una persona había superado el límite de velocidad o no. Entonces decíamos que se habían colocado cámaras en los peajes, peaje A y peaje B, que se tenía la distancia, diferencia entre los dos peajes, habíamos hablado de 50 kilómetros, y que el límite de velocidad iba a ser de 80 kilómetros por hora. Con base en el recorrido del móvil, entonces íbamos a obtener la velocidad del móvil dividiendo la distancia por el tiempo. Teníamos la velocidad del móvil y aplicamos este ejercicio hacia la programación. ¿Qué tiene que hacer el programa? Detectar si la persona superó el límite de velocidad o no. Y esto se hace utilizando un teorema del cálculo que es el teorema del valor medio. A lo largo de todo este recorrido se puede encontrar la velocidad promedio, que es la distancia sobre ese tiempo recorrido. Es la velocidad promedio a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Es diferente a la velocidad instantánea. La velocidad promedio a lo largo de todo el recorrido es tomar todo el recorrido y dividirlo por todo el tiempo que llevó el recorrido. Esa es la velocidad promedio. El teorema dice que si la velocidad promedio supera el límite de velocidad, es porque en algún momento de todo el recorrido se superó el límite de velocidad. Y eso es lo que precisamente se aplica aquí en este código de programación. Lo aplicamos para determinar la velocidad del móvil. La primera entrada es el tiempo en minutos. Con base en la entrada de tiempo en minutos, podríamos hallar el tiempo en horas que tarda el móvil en ir del punto A al punto B o del peaje A al peaje B. Con base en el valor de velocidad máxima, que para nuestro caso es de 80 kilómetros por hora, las unidades son kilómetros por hora, tomamos la velocidad del móvil como la distancia en kilómetros sobre el tiempo en horas. Entonces, aquí nuevamente tenemos nuestra velocidad en kilómetros por hora. Ya podemos comparar, colocar aquí en kilómetros por hora, listo. Ya podemos comparar las dos velocidades, ambas tienen las mismas unidades, ya podemos hacer una comparación de la velocidad del móvil con la velocidad máxima. Entonces nos preguntamos, si la velocidad del móvil supera la velocidad máxima, tenemos que colocar una multa. Pero si no la supera, pues no pasa nada. En ambos casos se imprime la velocidad del móvil. Y este es un pequeño ejercicio, un pequeñísimo programa que nos muestra una aplicación práctica de la programación. Decimos que se ejecuta el código de programación, entonces le pregunta al usuario por el tiempo que demora el móvil en ir del punto A al punto B. Y de acuerdo a ese valor de ingreso, a ese tiempo que demoró, se detecta si la persona es acreedora a una multa o no es acreedora a una multa, dependiendo de la velocidad promedio. Bien, después de hablar de la aplicación de Python en la vida real, empezamos a hablar de la importación de los paquetes. La importación de los paquetes iba a ser algo así como la importación de módulos o la importación de librerías, ¿no? Vamos a decir que un paquete era otro
software, por así decirlo, o muchos programas que tenían diferentes funciones, o un programa con muchas funciones, mejor. Un paquete sería un programa, o un código de programación, o un código fuente que tiene muchas funciones, muchos módulos, ¿listo? Para poder traer esas funciones, todo ese código, traerlo a nuestro código de programación, utilizamos la sintaxis con la palabra import. Utilizamos la palabra import, espacio, el nombre de ese paquete, que es ese código de programación que tiene todas esas funciones que van a realizar muchas tareas, ¿no? Entonces aquí tomamos como ejemplo la librería mat. La librería mat la importábamos y realizábamos algunas funciones, algunas tareas con la librería mat. Por ejemplo, hallar la raíz cuadrada de un número, en este caso la raíz cuadrada de 4, o llamar al número pi. Recordemos que aquí, cuando hacíamos la importación de esta manera tan directa, import mat, para hacer uso de una de las funciones teníamos que nuevamente llamar a la librería, colocar el punto y luego la función que íbamos a utilizar, ¿no? Siempre vamos a tener el nombre de la librería, punto, la función, o bueno, en este caso para pi sería la constante pi, esta vez sin paréntesis abierto y cerrado. Es una de las formas en las que podíamos aplicar, podíamos hacer el llamado a la librería y aplicar las funciones, ¿no? Para esto, dejamos también la página de acceso a la librería mat. Nos vamos también con otra sintaxis. Sintaxis número 2 para la importación de librerías. Decíamos que podíamos importar librerías también con esta sintaxis, utilizando la palabra from, mat, import. Y en esta oportunidad podíamos importar funciones específicas o constantes específicas. Cuando hacemos la importación de esta manera, pues no había necesidad ya de llamar a la función con el preámbulo de la librería, como antes, ¿no? Antes, para llamar a la función teníamos que colocarle la librería, punto, la función. Cuando hacíamos la importación de la librería de esta manera, ya no había necesidad de llamar a la función colocando el nombre de la librería, sino simplemente colocando el nombre de la función o de la constante. En este caso también funciona para pi, ¿vale? Y decíamos que teníamos otra técnica para importar todas las funciones de la librería y era utilizando el carácter comodín, el asterisco, que iba a funcionar como un comodín para todas las funciones de la librería mat, ¿no? Ya podemos aquí importar la función de raíz cuadrada, la constante pi, funciones factoriales, las otras funciones que se realizan con la librería mat, ya las podemos utilizar de manera directa sin tener que colocar mat punto el nombre de la función o mat punto el nombre de la constante. ¿Listo? Bien, y también hablábamos del alias. El alias era una manera como íbamos nosotros a llamar nuestra librería. Entonces, basándonos en la primera forma en la que llamamos a las librerías con la función import o la palabra reservada import, el nombre de la librería y luego la palabra as, podíamos colocarle un alias a nuestra librería. En este caso, lo probamos con el alias de mt, ¿no? Pero generalmente a la librería mat no se le coloca alias. Generalmente simplemente se importa la librería y ya. Esto lo usé como un ejemplo para ver qué significa esto, qué significa el código que nosotros encontremos como import, la librería, la palabra as y lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es el alias de la librería. Significa que si yo hago la importación de la librería con un alias, puedo ahora llamar a todas las funciones de esa librería, pero anteponiendo su alias, ya no colocando el nombre de la librería, sino colocando su alias, ¿vale? Entonces sería alias.la función. Bien, esta es otra de las maneras en las que podemos hacer uso de las funciones de la librería o funciones de esa librería, inclusive colocándole un alias, ¿vale? Y esto lo hicimos porque estamos apuntando hacia el uso de paquetes que son frecuentemente utilizados en el área de la ciencia de datos. El primer paquete con el que vamos a empezar a hablar es el paquete NumPy o NumPy. Bueno, algunas veces les decía que también mezclamos español e inglés, ¿no? Entonces decimos NumPy. Bien, el paquete NumPy tiene su página oficial, es un código abierto, es un paquete tan extenso que para poder estudiarlo tiene su propia página, igual que las otras librerías que vamos a ver, son librerías tan extensas que podemos trabajarlas, podemos estudiarlas mejor desde su propia página oficial, ¿vale? La página oficial aquí es numpy.org, entonces podemos acceder a esa página para ver cuáles pueden ser los recursos con los que vamos a trabajar. Voy a darle clic aquí a esa página, se despliega abramos esto por acá, se despliega nuestra página oficial de NumPy, ¿cierto? Y vamos a empezar a trabajar, primero que todo, con las funciones de esta librería, las funciones de NumPy, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos también, por último, que la importación la íbamos a realizar con un alias. Y que este alias lo iba a entregar generalmente, lo iba a entregar Python de manera eh, como que siempre íbamos a tratar de trabajar el alias de NP,
de manera sugerida, siempre vamos a utilizar NP como un alias de la librería NumPy. ¿Listo? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos por acá en nuestro código. Hasta aquí de pronto habríamos visto el contenido de nuestro Python desde el punto de vista básico, ¿sí? Pero también déjenme contarles algo adicional. Cuando nosotros importamos una librería, podemos ver cuáles son las funciones adicionales de esa librería. Podemos ver cuáles son las variables y las funciones con las que trabaja esa librería. Voy a hacerlo antes de pasar a una nueva hoja de Colab. Voy a hacerlo en esta, perdón, en esta misma hoja de Colab. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí en esta misma hoja de Colab. Entonces, para ello, voy a ejecutar esta celda que me llama a la librería NumPy. Recuerden que debemos conectar nuestra página a los servidores de Google y luego sí podemos realizar la ejecución, ¿no? Entonces, esperemos que se conecte. Bien, ya estamos conectados, ya tenemos una máquina. Voy a ejecutar con Shift Enter. Hicimos la importación de la librería NumPy con el alias de NP. Y déjenme mostrarles una función que se llama dir. La función dir nos permite ver todas las funciones y las constantes que maneja una librería. Voy a colocar dir y dentro de dir el alias de nuestra librería. Entonces decimos dir np. ¿Listo? Voy a ver todo un chorrero de funciones, todo un reguero de funciones. Miren, aquí tenemos muchas funciones. Permítanme, me voy para arriba porque tenemos muchas. Empezando desde las funciones o variables, bueno, realmente se ordenan de manera alfabética, ¿no? Empezando con las funciones y las constantes en orden alfabético, tenemos algunas funciones que se pueden utilizar en esta librería, la librería NP, ¿listo? Tenemos funciones de data source, funciones de manejo de errores, funciones de valores de resultado, valores, o mejor dicho, constantes de tipo infinito. Tenemos también constantes que no determinan un número. Tenemos, a ver qué otras constantes, valores de verdad. Tenemos muchas variables, archivos de texto o documento, mejor dicho, de documentación, de ayuda, me hago referencia. Y aquí empezamos con las funciones. Funciones de valor absoluto, funciones de adición, funciones para encontrar valores máximos, valores mínimos, para hallar ángulos, para adicionar, funciones para encontrar coseno inverso, mejor el arcoseno hiperbólico, el arco coseno hiperbólico, el arcoseno y el arcoseno hiperbólico, el arco tangente, argumentos máximos y mínimos, arreglos. Miren, de estas funciones, todas estas funciones que ustedes ven acá, vamos a empezar a estudiar cómo aplicarlas. No todas, algunas de ellas. Esperemos que no sé si alcancemos a revisar su mayoría, pero sí algunas de las funciones que nos van a ayudar a limpiar nuestros datos. Nosotros vamos a tener que descargar todos los datos y con base en los datos ordenarlos, dejarlos bien bonitos para poder extraer información de esos datos. La librería NumPy tiene un poco de funciones, todas estas funciones, miren las que ustedes están viendo acá, todas estas funciones para poder trabajar con los datos, acomodarlos, limpiarlos, completar datos incompletos, ¿sí? Valga la redundancia, mirar el tipo de datos, bueno, se usan muchas funciones para esto. Entonces vamos a estudiar algunas de estas funciones. Hay muchísimas funciones, miren, apenas vamos en la F, he estado bajando y apenas estamos iniciando, ¿no? Tenemos muchas funciones para esta librería. Vamos a estudiar algunas de ellas, ¿no? Es por esto que la librería necesita de una página completa. Entonces nos vamos con la librería, vamos a ver matrices, valores máximos, mínimos, bueno, voy a irme hasta el final, vamos a ver hasta dónde llegamos. String, evaluación, tenemos por acá. Bien, llegamos hasta acá. Nuestra última función. Funciones de matrices de ceros o ceros like. Listo. Bien, aquí tenemos todo el código, todas las funciones que se pueden utilizar en NumPy. ¿Vale? Voy a cerrar todo esto que está acá. Voy a cerrar todo esto. Esto es simplemente como una pequeña demostración, una pequeña muestra del contenido de la librería. ¿Vale? Pero para empezar a trabajar esta librería, voy a crear otro archivo en Colab. ¿Listo? Acuérdense que este archivo en Colab voy a guardarlo. En este momento, corremos esto que está acá. Listo. Voy a guardar este archivo en Colab. ¿Listo? Ya queda guardado. Mira. Guardando, ya se ha guardado correctamente. Recuerden que este archivo en Colab yo ya lo compartí con ustedes. Para que ustedes puedan revisar este archivo en Colab, los invito, vamos a ver, los invito a todos a que ingresen por acá. Vámonos por acá. En la sección que dice interactúa con tu docente, hay un foro de material de clase, entonces por favor ingresen ahí al foro de material de clase. Hay un foro que se llama Unidad 8, Archivos Colab.
ese lo creé el día de ayer para que ingresen ahí a ese foro. Cuando ustedes ingresan a ese foro, ya pueden ingresar al link, pueden copiar este link, pueden copiarlo y abrir esa página en su navegador. ¿Listo? Por ejemplo, yo lo voy a copiar aquí. Si yo abro una página de Colab en modo incógnito y pego ahí esa dirección, yo puedo acceder a la página que he creado. Miren, esta página con la que estamos trabajando. ¿Listo? Cualquier persona puede acceder, no pueden modificarla, pueden copiar, pueden hacer una copia de toda la página si desean. Esto es para que tengan una guía, ¿listo? De todo lo que vamos haciendo. Pero ahora vamos a irnos nuevamente a nuestra carpeta en Drive. Vamos a irnos aquí a la carpeta en Drive. Tenemos inicialmente nuestro archivo que se llama inicios con extensión IPYNB. Y voy a crear un nuevo archivo en Colab. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar nuevo. Recuerden, para crear un archivo nuevo en Colab, voy a seleccionar nuevo, le doy clic en más y ahí se me despliega Google Colaboratorio. Voy a crear un nuevo archivo en Colab. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle aquí clic en Colab. Bien. Y se despliega una nueva página, ¿vale? Y recuerden también que podemos hacerlo desde un Colab y darle nuevo cuaderno, ¿no? Darle selección a nuevo cuaderno. Si ya tenemos una página abierta o hemos creado una página o un cuaderno, esto es, aquí la traducción es cuaderno, pero nosotros generalmente lo llamamos como apuntes o, bueno, cuaderno de tareas, algunas veces lo llamamos, ¿no? Eso es a lo que hace referencia a la extensión. La extensión en la sección de NB hace referencia a notebook, es decir, apuntes o el cuaderno de tareas, ¿listo? Bien, aquí voy a crear entonces una nueva página, voy a darle un nuevo nombre. El nombre que le dimos a la página anterior fue inicios.ipynb. El nombre que le voy a dar a esta página va a ser inicios raya al piso 02, ¿listo? La segunda parte, inicios 02. Vamos con nuestra página inicio 02. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Voy a abrir una nueva ventana de texto y a manera de título voy a colocar la palabra NumPy, ¿listo? Voy a colocarla también con negrita. Si yo la selecciono, puedo darle negrita, darle este formato de negrita. También, si quiero, puedo darle un formato de letra cursiva. Bueno, se pueden hacer varias cositas en cuanto a la modificación del formato, ¿listo? Vamos a ejecutar. Tenemos aquí nuestra librería. Vamos a ver por qué esto no aparece así. Ah, ok. Voy a sacar esto que está aquí. Voy a colocarlo acá. Quedo con un asterisco de más. Así. ¿Qué pasa? Y bien, vamos a ver. Eso, que quede en negrita el título, que quede en negrita, ¿vale? Vamos a colocarle entonces ese título. Acuérdense que los títulos y subtítulos van a servir para desplazarnos en nuestro índice, ¿no? Entonces, vamos con NumPy y para tener una guía de lo que vamos a realizar a lo largo del curso, vamos a irnos a nuestra página oficial de NumPy. Recuerden que también pueden ir a su texto guía, ¿no? El texto de la unidad 8 trae arreglos numéricos con NumPy. Trae la parte de arreglos numéricos con NumPy, trae un mapa de lo que vamos a ver a lo largo de este módulo, de esta unidad, y luego empieza a contarnos qué son los arreglos, a qué hacen referencia y cómo vamos a empezar con la importación de NumPy. Entonces pueden realizar un repaso o una lectura de esta unidad, de este PDF de ayuda en nuestro módulo, acá, para ver cómo se utiliza la librería, ¿no? Este es también un texto de apoyo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la página oficial, ¿listo? De pronto, si en algún momento necesitamos la ayuda de este módulo, pasaremos a este módulo. Por ahora, vámonos a la página oficial y vamos a estar realizando aquí en nuestra página de Colab, vamos a estar realizando todo lo que nos indique la ayuda del uso de esta librería. Nuevamente, voy a compartir esta página que está aquí. Acuérdense que es una página nueva, ¿no? No es la misma que les compartí en el foro de material de clase. Esta es otra página. Entonces, voy a proceder a compartirles esta página. Recuerden el procedimiento para compartir archivos, ¿no? Muchas veces en trabajo remoto uno trabaja con otras personas y va a tener que compartir sus propios archivos o acceder a archivos que le comparten a uno. Entonces, para compartir este tipo de archivos, nos vamos aquí a la parte de compartir, damos clic ahí a la sección de compartir. Por defecto nos sale una opción de restringido que indica que si yo copio el enlace y lo comparto, solo lo van a poder ver las personas que yo haya añadido acá, las personas a las que le haya añadido su correo, ¿sí? Solo esas personas van a poder ver esos archivos. Estamos hasta acá. Entonces, para que ya no sea de uso restringido,
para que ya no tengamos el uso restringido, simplemente le damos clic ahí y cambiamos a cualquier persona con el enlace. Ya puedo copiar el enlace y cualquier persona que tenga el enlace, puede abrir esta página, ¿vale? También tenemos permisos para compartir este enlace. Permiso de lectura, permiso de comentador o permiso de editor. Lectura no puede hacer nada más que copiar, que mirar lo que está dentro. Comentador, pues permite hacer comentarios en la parte de arriba. Se pueden colocar comentarios de lo que se realizó en esta página. O editor permite también modificar esta página. Yo por ahora les voy a dar permisos de lectura, le voy a dar copiar el enlace, le damos hecho, acá, listo, ya está hecho, ya está copiado. Me voy a ir aquí al chat y les voy a compartir esa página de Colab, ¿listo? Esta misma página también va a estar disponible en el foro de material de clase, ¿listo? Voy a colocar, de hecho, voy a colocar esto como un link y la página que les acabo de compartir también. La voy a colocar como un link para que ustedes simplemente le den clic y puedan abrir esa página. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con nuestra librería NumPy. Vamos por acá a nuestra página oficial. Bien, y en nuestra página oficial vemos muchos aspectos. Uno de ellos es que podemos descargar la versión actual, la versión que se está trabajando de manera última versión, ¿cierto? Podemos hacer la descarga de esa versión para instalarla en nuestro computador cuando estemos trabajando en un entorno local. Por ahora estamos utilizando Colab, que nos va a permitir trabajar todo nuestro código en un entorno remoto. Remoto porque estamos utilizando un computador de Google, un computador que está ubicado de manera remota. Voy a conectar esta página. ¿Se acuerdan cómo conectar esta página? Vamos a tener que hacer la solicitud a Google para que nos preste una máquina virtual y nosotros poder trabajar con esta página que tenemos acá. Inicializando, conectando, ya tenemos aquí una máquina asignada. Dice que tenemos un poco más de 12 GB de RAM y un disco duro de un poco más de 100 GB. ¿Listo? Tenemos 12 GB de RAM, poco más de 12 GB de RAM, poco más de 100 GB de disco duro para trabajar esta página que tenemos acá, ¿vale? Si no vamos a trabajar con otra página, podemos incluso vaciar o desconectarnos de esa máquina. Para desconectarnos de una máquina, voy a irme aquí a la página anterior. ¿Se acuerdan de la página que estábamos trabajando ahorita? Voy a tomar esta página y voy a desconectarme de Google, ¿listo? Voy a desconectarme de Google, voy a irme aquí a la sección donde me conecto. Si observo bien, hay una pestaña que indica como una flecha indicadora, un triángulo hacia abajo, que si yo lo despliego, me salen diferentes alternativas que hacen referencia a la conexión o a las características de conexión o configuración de conexión, ¿no? Entonces podemos conectarnos de otras maneras, pero vamos ahora a desconectarnos y eliminar el entorno de ejecución. Nos desconectamos, eliminamos el entorno de ejecución. Todo lo que hemos escrito no se va a borrar, pero si hemos subido algún archivo en la sección de archivos acá, si hemos subido algún archivo, ese archivo sí se borra. Las variables también se van a borrar, se van a eliminar, ¿no? Hasta ahora no tenemos ninguna variable, no la hemos creado, pero para volverla a crear simplemente volvemos a conectarnos a nuestra máquina virtual en Google y ejecutamos donde se haya creado o declarado esa variable. Por ahora entonces vamos a decirle desconectarse y eliminar entorno de ejecución. Nos pregunta si estamos seguros, vamos a decirle que sí y listo. Ya nos hemos desconectado, dejamos ese espacio de esa máquina virtual en los servidores de Google, ya lo dejamos libre para que se pueda utilizar, lo puede utilizar otra persona en cualquier parte del mundo o se puede utilizar para almacenar información, lo que sea, ya lo dejamos libre. Y estamos ahora con esta página que está acá, la página que se llama Inicios 02, ¿listo? Es la que les acabo de compartir. Recuerden que para poder ver la modificación que yo esté haciendo o vaya haciendo en cada parte de mi página, tienen ustedes que refrescar, ¿no? Primero tengo yo que guardar la página y luego ustedes refrescan. Acuérdense que refrescan dándole clic aquí a esta parte, recargar página de nuevo, o pueden refrescar utilizando la tecla F5 para que se renueve la página de acceso, la página en la que estamos. Bien, entonces volvamos aquí a nuestra librería NumPy, a la página oficial. Y entonces nos vamos a ir a la sección de documentación, ¿no? Miren que hay muchas pestañas que nos van a permitir estudiar, entender un poquito más esta librería NumPy. Si hacemos un recorrido de la librería, podemos darnos cuenta de muchas ayudas, muchas otras librerías o muchas otras partes de la comunidad dentro de la misma comunidad. Es decir, NumPy es una comunidad también que permite tener una comunidad interna o permite tener mejor código interno, código libre interno, ¿sí? Entonces podemos acceder a las opciones de la comunidad de NumPy o podemos simplemente hacer un recorrido por la página de todas las diferentes herramientas que tiene NumPy, ¿no?
También para estudiar el comportamiento o estudiar esta librería, existen algunos ejemplos en la parte inferior. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede utilizar esta librería en ejemplos de física, de astronomía, de manejo de datos. Aquí se está usando estimación, se están usando ejemplos de estimación con aprendizaje profundo, simplemente tomando una imagen. Podemos también tomar imágenes de galaxias, de hoyos negros. Aquí hay un análisis de un hoyo negro. Bueno, hay diferentes ejemplos que los llama casos de estudio. ¿Listo? Casos de estudio. Voy a traducir, por ahora, voy a traducir esta página al español. Si les parece bien, veamos esta página en español. ¿Bien? Tenemos nuestros ejemplos, estos ejemplos que están acá. Se puede acceder a estos ejemplos, mirar cómo se utilizan. También podemos ver algo que se denomina como el ecosistema. Es básicamente como las reglas de casa, ¿no? Técnicamente podríamos decir que son las reglas de casa para utilizar nuestra librería. Dice, NumPy trae el poder computacional de lenguajes como C y Fortran para implementarlos en Python, que es un lenguaje más fácil de aprender, más fácil de usar. Una solución en NumPy suele ser clara y elegante. Hay diferentes tipos de soluciones en NumPy, se puede aplicar en diferentes campos de la ciencia, en ingeniería, en química, bueno, en dispositivos electrónicos, computación cuántica, miren, en estadística. Nosotros lo vamos a utilizar para ciencia de datos, ¿vale? Bueno, tenemos aquí dominios científicos, bibliotecas de matrices, algunas bibliotecas que podemos manejar, ciencia de datos, aspectos dentro de la ciencia de datos. Aquí nos va a decir que para poder hablar de la ciencia de datos tenemos que trabajar en conjunto las matemáticas, la programación, la ciencia computacional. Vamos a tener que trabajar todos estos aspectos en conjunto para hacer uso de la ciencia de datos. Nos habla del aprendizaje automático, que es hacia donde vamos a donde nos vamos a enfocar. En esta parte creo que la vemos como una de las últimas unidades, el aprendizaje automático, también para visualización de datos, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando en estos aspectos poco a poco. También tenemos aquí una sección donde se puede ejecutar el código. Si yo llego y realizo la ejecución de algún código, aquí puedo ver un entorno de ejecución con las instrucciones. Si quiero ejecutar una instrucción, y acuérdense que en nuestro Colab se iban numerando las celdas de ejecución, aquí también se van a estar numerando. A este entorno se le llama Jupyter o cuaderno de Jupyter o Jupyter Notebook, ¿listo? El entorno de Jupyter, el Jupyter Notebook, el cuaderno de Jupyter. Hay un entorno aún más general que se llama Jupyter Lab, ¿listo? Es el entorno que nosotros estamos manejando aquí en Colab. En Colab, estas celdas de código y estas celdas de texto son entornos Jupyter. Permítanme, abro aquí, voy a colocar Jupyter Notebook, o mejor, Jupyter Lab. Vamos con Jupyter Lab. Ten cuidado. Jupyter Lab, esto que está aquí, Jupyter Lab, aquí podemos abrir de una vez la página de Wikipedia, ¿listo? Pero Jupyter es realmente como el contenido o un entorno, mejor, un entorno donde nosotros vamos a poder hacer programación en ciencia de datos. Colab o Google Colab nos entrega este entorno, nos presta este entorno directamente, pero nosotros también podemos descargar este entorno en nuestro computador, ¿cierto? Aquí vamos a ver algunas imágenes de ese entorno cuando lo descargamos. A ver, no, este es más cómodo. Ah, bueno, este está completo. Vamos a ver un entorno más sencillo. Jupyter Lab es mucho más general que Jupyter Notebook. Vamos por acá, Jupyter Notebook. ¿Listo? Es también de la empresa Jupyter, pero vamos a ver si tenemos por aquí. Eso, miren por acá. Voy a abrir esta imagen, es una pestaña nueva. El entorno de Jupyter es muy parecido a lo que vemos acá. Si ustedes se dan cuenta, este entorno también es muy similar al Colab que estamos manejando nosotros acá, ¿no? También tiene ventanas o celdas de código y celdas de texto. También tenemos el nombre de nuestra página, el tipo de programa que vamos a utilizar, Python 3 por defecto, bueno, y muchas herramientas. Este sería el entorno de Jupyter. Por ahora nosotros estamos utilizando el entorno de Colab que nos permite cargar y descargar archivos con la extensión de Jupyter Notebook o Jupyter Lab, cuya extensión es IPYNB. ¿Listo? Entonces aquí lo estamos haciendo de manera virtual o conectándonos de manera remota con uno de los servidores de Google. Si ustedes quieren seguir ejecutando código acá en la misma página oficial de NumPy, entonces simplemente se van a la parte inferior, bueno, conectan aquí su código, nos vamos aquí a la parte inferior y escribimos cualquier instrucción. Al lado izquierdo hay algún ejemplo de qué instrucciones se pueden escribir, ¿cierto? En NumPy. Por ejemplo, hay una instrucción aquí que dice x igual npr, no sé qué significará eso, todavía
todavía no he mirado NumPy. Entonces, pero todo esto es código de NumPy, todo esto es código que me va a generar algún resultado en NumPy, ¿listo? Pero vamos a empezar a aprender sobre NumPy. Entonces, los voy a invitar a que nos vayamos a la sección de documentación. Y en la parte de documentación también, nuevamente, tenemos varios links que nos van a permitir entender el uso de la librería. El que usted se sienta más cómodo, tome el que se sienta más cómodo. Si yo le doy aquí, clic a empezando, se me va a desplegar una nueva ventana donde me va a indicar qué puedo hacer si yo estoy iniciando en NumPy. Me va a decir qué es NumPy, cómo se realiza la instalación, algunos fundamentos del uso de NumPy, tutoriales, etcétera, etcétera. Si lo quiero hacer por este lado, lo puedo hacer, no pasa nada. Si se siente más cómodo haciéndolo en español, adelante, hágalo en español mientras se va acostumbrando al inglés. Lo que sí debe tener en cuenta, si usted va a trabajar una página que viene en inglés, la va a trabajar en español, algo que tiene que ir haciendo es todos los días alimentándose de una palabra en inglés, para que vaya entendiendo qué es lo que va haciendo cada una de las funciones en su respectivo idioma, en el inglés, ¿listo? Pero por ahora, si se siente más cómodo usando español, adelante, no pasa nada, ¿vale? Aquí hay algún código que nos va a decir cómo podemos realizar la instalación de la librería. Yo por ahora, por el momento, bueno, puedo irme por acá, pero voy a elegir irme por aquí, por referencia a la API. Bueno, también abramos aquí el link que dice guía de usuario. Si abrimos el link que dice guía de usuario, entonces nos vamos a ver nuevamente por un recorrido a manera de índice de lo que hace NumPy, ¿no? Podemos tomar el recorrido a partir de los fundamentos y el uso. Bueno, nuevamente vamos a la página aquí en español. Entonces, miren que podemos hablar de la manera en la que se va a usar esta librería, ¿no? Podemos irnos directamente a los conceptos básicos absolutos para principiantes. Es esta página que tenemos nosotros acá, ¿no? Si nosotros le damos clic aquí a esta sección, conceptos básicos para principiantes, miren que llegamos a la misma página que teníamos aquí en esta pestaña. Esta misma página de esta pestaña, ¿no? Voy a regresar a la tercera pestaña y me voy a devolver. Esta página que está aquí es la guía de usuario. Dentro de nuestra página de documentación de NumPy, podemos seleccionar la guía de usuario y nos despliega esta página que está acá. Podemos desplegar la guía para, la guía que dice empezando, que significa, bueno, que es una guía para completos principiantes. Podemos hablar de una referencia a la API, una guía del colaborador, bueno, otras guías de ayuda, por ahora las básicas, podríamos decir que son estas. Pero por donde me voy a ir yo es por aquí, por la sección que dice referencia de la API, ¿listo? Me voy a ir por acá. Recuerden, ustedes pueden seleccionar la sección donde se sientan más cómodos. Lo importante es que empecemos a mirar cuáles son las funciones que tenemos en esta librería. Yo me voy aquí por referencia a la API. Si me permiten, voy a pasarlo por un momento al inglés, con el objeto de mirar una palabra que va a ser importante en nuestra librería. La palabra NDArray. NDArray es un arreglo n-dimensional. N-dimensional array, ¿listo? Un arreglo n-dimensional. Lo que permite NumPy, una de las cosas que permite la librería NumPy, es crear arreglos de n dimensiones. ¿Qué es eso de las dimensiones? Vámonos aquí con Excel. Vamos por acá con Excel, a ver si abre algún día. Entonces, con las dimensiones nosotros podríamos decir que, si ustedes recuerdan el concepto de lista en Python, una lista nos permite almacenar un conjunto de números. Voy a decir que, digamos que este conjunto de números por acá. Una lista me va a permitir almacenar un conjunto de números, ¿cierto? Dispuestos a manera de arreglo. Es un arreglo de números. Aquí podríamos decir que nuestro arreglo de números, este arreglo de números, tiene una sola dimensión. Es un arreglo de números con una sola dimensión. Es un vector de una sola dimensión. Pero también podemos tener listas que guarden los números en dos dimensiones. Por ejemplo, una matriz, ¿no? Podríamos decir que aquí tenemos un arreglo de números. Esto es una matriz. Por aquí tenemos una matriz, ¿cierto? Todo este arreglo de números sería un arreglo en dos dimensiones, para hacer más sencillo, hacer más sencillo el asunto. Si quiero irme a tres dimensiones, en tres dimensiones necesitaría tomar este arreglo y copiarlo dos veces. Tomar un arreglo en dos dimensiones y pasarlo a otro arreglo, tener más arreglos, ¿cierto? Entonces, técnicamente yo podría decir que desde el punto de vista de las matemáticas y la programación, puedo tener arreglos n-dimensionales. Pero en la física tal vez me queda difícil entender arreglos de más de tres dimensiones. Difícil, sino imposible, ¿no? En programación o en matemáticas, nosotros podríamos definir una lista de números de una sola dimensión con una sintaxis, ¿no? Decimos que la lista viene definida con el paréntesis cuadrado, colocamos esos números y cerramos ese paréntesis cuadrado. Para una matriz, decimos que tomamos la sintaxis es abrir ese separador, el paréntesis cuadrado, y colocar
dentro de ese paréntesis cuadrado, acá, dentro de este paréntesis cuadrado, colocar otro paréntesis cuadrado que haga alusión a las filas. Separamos con una coma otro paréntesis cuadrado que haga alusión a otra fila. Entonces aquí tenemos nuestra primera fila, va a tener los valores 1, 2, 3. La segunda fila tendrá los valores 4, 5, 6, ¿cierto? Aquí tendríamos una matriz con dos filas. La primera fila, coma, la segunda fila. Cada una de las filas tiene 3 elementos, es decir, cada fila tiene 3 columnas. Decimos que esta matriz que tenemos aquí es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Pero también podemos tener un arreglo de más dimensiones. Un arreglo en R3, vamos a hablar de un arreglo en R3. Un arreglo en R3 indicaría que no solamente voy a tener mi delimitador del paréntesis cuadrado, sino que también voy a tener otros delimitadores, digamos que voy a colocar aquí otros paréntesis, por acá están, ¿sí? Y dentro de esos paréntesis también voy a tener otros paréntesis cuadrados. Por ejemplo, acá coma y acá, ¿listo? Dentro de este arreglo voy a tener otro par de arreglos. Puede que este arreglo guarde los números 1 y 2, el otro guarde los números 3 y 4, y en el segundo arreglo ocurra exactamente lo mismo. Un primer arreglo que guarde los números 5 y 6, un segundo arreglo que guarde los números 7 y 8, ¿vale? Entonces podemos empezar a tener más dimensiones. Esta es una de las formas en las que podemos tener más dimensiones. Y podemos seguir creando más y más y más dimensiones dentro de nuestros arreglos hasta que finalmente tengamos arreglos en Rn, ¿no? Técnicamente podemos tener arreglos en Rn, muchos más arreglos. Por ahora vamos a empezar a manejar arreglos de tipo matricial. Son de pronto arreglos sencillos, arreglos que podemos crear de manera sencilla y casi siempre se van a entender con ese conjunto de datos, los vamos a entender como de tipo matricial. ¿Listo? Todos los conjuntos de datos que manejemos los vamos a entender como arreglos de tipo matricial. Pero técnicamente podemos crear arreglos n-dimensionales. ¿Listo? Permítanme un segundito, por favor. Permítanme un segundo. Listo, ya estoy acá. Entonces, les decía que podemos crear arreglos n-dimensionales. Vamos a darle clic a cualquiera de estas secciones, ¿no? Array Objects, objetos de tipo array o arreglos n-dimensionales. Bueno, ¿qué es un objeto o un arreglo? Un objeto de tipo arreglo es eso que acabamos de hacer nosotros acá, ¿cierto? El tener nuestra lista de números, esto es un objeto. O el tener el conjunto de números dispuesto de manera matricial, eso es un objeto de números, ¿vale? Entonces aquí tenemos, dentro del objeto, tenemos contenido algo que es no solamente la información de nuestro objeto, así como nosotros tenemos aquí en la lista de números, tenemos la información de nuestro objeto, son todos esos números, sino que también tenemos algo que se llama el encabezado. El encabezado va a decir cuál es el tipo de dato de ese objeto, ¿listo? Y bueno, por acá esto es más que todo como estructura de los datos. Vamos a empezar a utilizar funciones de la librería NumPy, ¿listo? Me voy aquí a la sección de arreglos n-dimensionales. Recuerden que pueden hacer la traducción también al español. Yo la hice, un momentico la hice en inglés, para que entendieran el concepto de cómo venía la palabra en inglés, ¿no? N-dimensional array, que es precisamente n de array, ¿no? Un n de array. Entonces vamos a darle clic aquí a esta primera sección, arreglo n-dimensional, para ver qué nos traen los arreglos n-dimensionales. ¿Listo? Para crear un arreglo n-dimensional, nosotros en Python utilizábamos esta sintaxis. Lista igual, paréntesis cuadrado y adentro los valores, o matriz, damos una lista y dentro de la lista otra lista. Esta es la sintaxis propia de Python, ¿cierto? Pero resulta que NumPy nos permite, basados en esa sintaxis, nos va a permitir crear arreglos que van a almacenar la información con menos cantidad de memoria y de una manera más rápida. La primera función que podemos nosotros estudiar en NumPy es la función array, ¿listo? Entonces, para esto vamos a importar nuestra librería NumPy y vamos a utilizar esta primera función que se llama array. Vámonos por aquí al Colab, que se llama inicios 02, y voy a colocar a manera de subtítulo, por acá, a manera de subtítulo vamos a colocar la función array, ¿listo? Array. Paréntesis. Nuestra función array. ¿Cómo vamos a utilizar la función array? Vámonos por acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí déjenme y coloco una celda de código por acá, antes de este subtítulo. Para hacer la importación, vamos a importar la librería NumPy con el alias de np. Miren que aquí Colab
automáticamente el mismo entorno de desarrollo nos da la sugerencia de cómo podemos nosotros darle un alias a NumPy. Voy a darle clic ahí para decirle que sí, quiero hacerlo de esa manera y voy a ejecutar esta celda, ¿no? Recuerden que ya tenemos una conexión con Google, entonces vamos a ejecutar esta celda. Voy a darle Shift Enter, también sirve Control Enter o Control Shift Enter. Ya tengo esa celda ejecutada, sé que está ejecutada esa celda porque al lado izquierdo hay un chulito que dice 0 segundos, que hace 0 segundos se ejecutó, y hay un indicador, un número 1, indicándonos que esa celda se ha ejecutado. Es la primera celda de ejecución. ¿Listo? Aquí tenemos otras celdas de ejecución. Voy a crear más celdas de código. Por acá vamos a generar varias celdas de código. Voy a guardar todo esto. Recuerden que ustedes pueden refrescar ya esta página para ver lo que yo vaya haciendo acá, para verlo ustedes mismos en su navegador. Ustedes mismos en su navegador ya pueden ver esta página. ¿Listo? Vámonos con la primera función, array. La primera función array nos permite crear un arreglo de números. Así como nosotros podíamos definir listas en Python con este sistema de separación, el paréntesis cuadrado, colocamos la lista, por ejemplo, 89, 78, 67, 56. También podemos hacerlo acá, pero esta vez vamos a utilizar la función array. La manera de hacerlo sería, voy a colocarlo como arreglo NP. ¿Listo? Voy a llamarlo así, arreglo NP. Voy a llamar a la variable arreglo NP. El nombre que le puedo colocar puede ser cualquiera, puede ser la variable A, la variable, ¿cierto? Variable 1. Bueno, el nombre que le quiera colocar. ¿De acuerdo? Por ahora yo le voy a colocar arreglo NP. Entonces, bueno, antes de guardar esto en un valor, voy a decirles lo siguiente. Para utilizar una función de NumPy, pues tenemos que hacer uso del llamado a la función, a la librería, perdón, NP. Y cuando colocamos punto, entonces podemos hacer uso de las funciones y las constantes de NumPy, ¿no? Aquí automáticamente nuestro entorno de desarrollo nos muestra todas esas funciones. Lo mismo que nosotros habíamos visto con la función dir en la página anterior, lo podemos ver acá. Y me voy a ir específicamente a una función, ¿dónde está? Array, esta función, a la función array, ¿listo? Voy a seleccionar esa función, nparray. Es la primera función que sale aquí en la página donde vamos a aprender a utilizar NumPy. La función array viene a ser usada de la siguiente manera. Llamamos a la librería numpy.array, abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de ese array vamos a colocar nuestro arreglo de números con este separador. Entonces, si nosotros tenemos esta lista, yo podría mandar los mismos datos de esta lista. Estos mismos datos los puedo colocar adentro de la función array, ¿cierto? Y eso me va a generar un arreglo de números, pero esta vez con la ventaja de que va a ocupar menos espacio en memoria y va a hacer más rápido el acceso a este conjunto de datos. Voy a ejecutar esta celda, ejecutemos esta celda, y como esta línea de acá es la última línea de ejecución, entonces la salida me muestra que se ha creado un arreglo de números con estos números 89, 78, ¿listo? Eso lo puedo hacer de esta manera o también lo puedo hacer colocando el nombre de mi lista de números. Por aquí tengo una lista, control V, ¿cierto? La lista se llama listas y adentro de la función array voy a colocar esas listas. Entonces aquí voy a ejecutar con Shift Enter o Control Enter y el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Un arreglo de números con esa lista. La diferencia es que este arreglo que está acá ocupa menos espacio que este arreglo que está acá. Es más rápido acceder a los datos con este arreglo que está acá que con este arreglo que está acá. El concepto de rapidez o de velocidad, estamos hablando de velocidad computacional, ¿listo? O sea, para nosotros muchas veces este término, esta velocidad, va a ser casi que indetectable. Podríamos decir que para nosotros, no, si yo veo que se ejecutó rápido, pero realmente estas ejecuciones se van a hacer muchas veces, son múltiples ejecuciones y con un retardo de una milésima de segundo. Con 1000 tareas, pues tendríamos un retardo de un segundo. Imagínense, 1000 instrucciones que se demoren una milésima de segundo. Al final tendríamos un retardo de un segundo que puede ser importante para una inteligencia artificial. ¿Listo? Por ahora, bueno, vámonos a nuestro descanso. Tomémonos nuestros 10 minutos de descanso. Permítanme, voy por acá. Vámonos con 10 minutos de descanso. Nos vemos ahorita a las 7:23. Nos vemos a las 7:23. Muy bien, continuamos entonces. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ok, resulta que teníamos listas en Python definidas de esta manera y con NumPy podemos definir las listas utilizando la función array, ¿no? La función array nos va a permitir colocar las listas dentro de esa función, array, colocando las listas, definiéndolas con cada uno de sus datos, ¿no? Estas listas pueden ser de una sola dimensión, miren, arreglos unidimensionales, arreglos de vectores, por así decirlo, pero también podemos tener arreglos
de matrices. Voy a colocar aquí arreglos de matrices. Entonces, vamos a utilizar la función nparray, ¿listo? Abro y cierro paréntesis, para crear aquí una matriz. Entonces, dentro de la función array, es decir, dentro de los paréntesis que vienen después de la palabra array, dentro de la función array voy a colocar el delimitador del paréntesis cuadrado. Este delimitador me va a servir para saber que voy a englobar la matriz, toda esta matriz que está acá. Imaginen que tenemos esta matriz y dentro de esa matriz tenemos filas o listas de números a manera de filas, ¿cierto? Voy a crear una matriz de tamaño, digamos que 3 por 3. Es decir, una matriz que tiene 3 filas, ¿listo? Y cada una de las filas va a almacenar 3 elementos, es decir, tiene 3 columnas, ¿vale? Tenemos una matriz de 3 filas. Vamos a crear las 3 filas en esa matriz. Dentro de esta matriz, dentro de este paréntesis cuadrado, voy a crear 3 paréntesis cuadrados más. Entonces, 1, 2, 3. ¿Listo? Dentro de este paréntesis cuadrado, que son los delimitadores que están en color verde, espero que los puedan ver ahí. Vamos a ver. Los delimitadores que están en color verde, si ustedes se dan cuenta, el paréntesis cuadrado que está en verde alberga adentro 3 paréntesis cuadrados más, abiertos y cerrados. Cada una de las filas, cada uno de esos paréntesis en rojo va a albergar el valor de cada una de las filas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que nuestra matriz, si es una matriz de 3 por 3, así como esta que tenemos aquí, voy a trasladarla a este valor. Si es una matriz de 3 por 3, voy a decir que esta matriz alberga los números 99, 88, 77, 66, 55, 44, 30, 33, 22 y 11. ¿Listo? Vamos a decir que esta matriz que está acá la vamos a recrear aquí, en este arreglo de números. Toda la matriz va a estar rodeada del paréntesis cuadrado en verde. O sea, este que está acá, este paréntesis cuadrado que está en verde. Para las filas, vamos a irnos a los paréntesis que están en rojo. Vamos con la primera fila. La primera fila va a albergar los números 99, 88 y 77. Entonces, aquí dentro de esa fila vamos a colocar el 99, 88, 77. Vámonos con la segunda fila. Miren que cada fila se separa por una coma, ¿listo? Entonces, coma, vamos con la siguiente fila. La siguiente fila va a albergar los números 66, 55 y 44. Cada uno de esos números los separamos también por una coma. 66, 55 y 44. Y nos vamos con, nuevamente separamos una coma para la siguiente fila y nos vamos con la siguiente fila. La siguiente fila alberga los números 33, 22 y 11. Entonces aquí colocamos 33, 22, 11. Aquí ya tenemos un arreglo de matrices, ¿vale? Aquí tenemos nuestro arreglo de matrices. ¿Qué pasa si yo ejecuto esta celda? Ejecutémosla. El ejecutar esta celda me muestra ese arreglo de matrices de una vez como si fuera, o ese arreglo de tipo matriz, de una vez con la estructura de una matriz, ¿cierto? Es decir, las 3 filas, fila 0, fila 1, fila 2. Recuerden que la posición inicial es la posición 0. Y cada una de las columnas, el valor de la columna 1 va a albergar el 99, el 66 y el 33. La siguiente columna va a ser el 88, el 55 y el 22. La siguiente columna, el 77, el 44 y el 11, ¿vale? Con esta estructura, miren que el array se ve mucho mejor. Podemos envolver este array, lo podemos envolver en un print. Entonces vamos aquí, con print, ejecutemos, y ya se ve el arreglo de números dispuesto sin la palabra reservada array, que antes la teníamos. Cuando no teníamos el print, si ustedes recuerdan, no teníamos el print y ejecutábamos, nos aparecía la palabra, en la salida nos aparecía la palabra array, la función array, el paréntesis y adentro el valor. Pero con el print, ya cuando miramos ese arreglo de números, con un print, ya podemos ver el contenido de cada uno de esos números. ¿Listo? Esta es una de las maneras en las que podemos ver el contenido de esos números. Otra de las formas es que podemos albergar todos estos datos en una variable. Pues aquí voy a hablar de la variable matriz. ¿Listo? La variable matriz va a albergar este arreglo de números. Cada vez que yo haga referencia a la variable matriz, se me van a mostrar todos estos números, esta matriz de números. Entonces aquí voy a imprimir ese arreglo matriz. Vamos a imprimir esa matriz, vamos a ejecutar. La salida es exactamente la misma cuando teníamos envuelto toda la función array con la función print. La salida es exactamente la misma, solo que hagamos de cuenta que le dimos un alias, le dimos un nombre a todo este arreglo de números. El nombre es matriz. Le pude haber puesto cualquier otro nombre, por ejemplo, A, ¿cierto? Ahora, para imprimir esa matriz, tengo que hacer la impresión de A. Cuando ejecutamos, tenemos aquí nuestra matriz A. ¿Listo? Como ustedes deseen. Por ahora voy a dejarle el nombre de matriz. ¿Listo? Ejecutamos y sale para pintura. Bien. ¿Qué cosa tenía por acá? Bueno. Vámonos a la página que nos está ayudando a mirar cómo se utilizan las funciones en NumPy, ¿no?
Resulta que en la página que nos está ayudando aparece la función array con cada uno de sus datos, cada uno de sus valores. Ah, bueno, algo que quisiera mostrarles. Imaginen ustedes que tenemos nuestro arreglo de números, pero esta vez no lo voy a definir en un arreglo NumPy, sino que lo voy a definir en un arreglo de Python. ¿Listo? Arreglo PY. Voy a crear la variable arreglo PY que almacena exactamente los mismos valores con la misma estructura, es decir, un arreglo superior, que es un arreglo matriz, y arreglos de tipo filas que van a almacenar cada uno de los elementos de ese arreglo. Es lo mismo, ¿listo? Pero ahora voy a imprimir este arreglo PY. Voy a imprimirlo. Aquí voy a utilizar print arreglo PY, ¿vale? Vamos a ejecutar este código que está acá. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre utilizar un arreglo de tipo Python y utilizar un arreglo de tipo NumPy nos da ventajas. Ya la primera ventaja está dada en la visualización. Cuando yo imprimo el arreglo de tipo NumPy, la visualización se ve con cada una de las posiciones de esos elementos. Mientras que con un arreglo de tipo Python, miren que todos los datos se ven así de manera continua. No se ven las posiciones de una matriz, las posiciones de los elementos en una matriz, como se verían con NumPy, ¿no? Esta es una de las ventajas que tiene NumPy, la visualización, ¿vale? Otra de las ventajas es la operatividad, las funciones que vamos a utilizar. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a ampliar un poquito más esta función nparray, ¿listo? Vámonos con la función np.array. ¿Qué más tiene la función nparray? La función nparray pues, nos permite crear ese arreglo de números, visualizarlo de una mejor manera, pero también nos permite tomar una opción para la manera en la que, o la forma en la que se van a almacenar estos números. Puedo decir que para cada número quiero utilizar, por ejemplo, digamos que si ustedes recuerdan el concepto de análisis de datos básico, nosotros utilizábamos una cierta cantidad de bits para almacenar un número en decimal. Por ejemplo, podíamos utilizar 8 bits, que era un byte, 8 bits para almacenar un número. Aquí voy a tener, digamos que tengo aquí 2, 4, 6, 8. Digamos que con estos 8 bits, estos 8 bits tienen un respectivo valor en binario, ¿no? Por ejemplo, aquí 0, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos nuestros... Listo. Digamos que aquí tenemos un conjunto de 8 bits, un conjunto de 8 bits, y estos 8 bits representan un número entero en decimal, ¿listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el número 5. Estos 8 bits representan el número 5 en decimal. Opa. Aquí. Estos 8 bits representan el número 5 en decimal, ¿sí? Aquí tenemos el número 5 en decimal. Con estos 8 bits podemos representar números en el sistema de numeración decimal. Esto es un número en binario, ¿listo? Con 8 bits. Pero también, si nosotros ampliamos la capacidad de bits, puedo representar con, por ejemplo, el doble del número de bits, con 16 bits, también puedo representar un número en decimal. También puede ser el 5. ¿Cuál es la diferencia? Con 8 bits puedo representar el máximo número que puedo representar en binario es que todos sean 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. De acuerdo a la conversión, vamos a ver, esto es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. De acuerdo a la conversión numérica, todos los dígitos en 1, todos los bits en 1 me llegan a representar el 253. Perdón, el 253. Todos los bits en 1 me llegan a representar hasta el 253, o sea, máximo puedo llegar a representar el 253 con 8 bits. Si yo quisiera trabajar con un número más grande, necesitaría extender la capacidad de bits, el número de bits, para conversión numérica, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero guardar el número 1000, no podría hacerlo porque con este estaría llegando hasta el 253, ¿cierto? Para esto entonces podemos utilizar, perdón, podemos utilizar el doble de bits. El doble de bits en este caso serían 16 bits. Pero también podemos utilizar el doble de esos 16 bits, que en nuestro caso serían 32 bits. Nosotros podemos decirle a NumPy cuál es la cantidad de bits que queremos asignarle a cada número, a cada elemento de la matriz, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a almacenar el número 1000. Supongamos que aquí voy a almacenar el número 1000. Necesito por lo menos tener ahí, por lo menos tener unos 16 bits, ¿cierto? Bueno, tal vez menos, pero con 16 bits yo ya puedo asegurar que en este elemento se va a almacenar el número 1000. ¿Cómo le voy a decir a NumPy que le almacene un determinado número de bits perdón, a cada elemento de la matriz? Eso lo hago como un siguiente argumento dentro de la función array. Entonces está la función array, luego viene el arreglo de números,
Si yo quiero decirle a NumPy que cada uno de esos números puede venir almacenado en una cierta cantidad de bits, lo puedo hacer colocándole una coma y diciéndole cuál es la cantidad de bits necesaria. Si son números enteros, entonces voy a decirle, quiero aquí almacenar números enteros con 32 bits o quiero almacenar ahí números enteros con 16 bits. Voy a decirle que quiero almacenar números enteros. Acá cada uno de estos elementos van a ser números enteros con capacidad máxima de 16 bits. Para esto voy a utilizar la expresión np.int seguido del número de bits. En este caso, para el ejemplo, dice que cada una de las posiciones tiene posibilidad de albergar hasta 32 bits, o sea, números en decimal que cuando los convirtamos a su respectivo valor en decimal, en binario van a ser 32 bits, todos pueden ser unos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo nosotros, pero para 16 bits, vamos a decir que cada elemento se puede representar con 16 bits. Me voy por acá al cola. ¿Listo? Bien, y voy a crear una matriz de 2 por 2. Es decir, si nosotros nos vamos aquí a seleccionar una matriz de 2 filas por 2 columnas. ¿De acuerdo? Voy a crear una matriz de 2 filas por 2 columnas, digamos que sea el valor 45, 67, 34 y 22. Esta matriz que está acá la voy a crear en un arreglo NumPy. Entonces decimos que en verde está delimitada toda la matriz, adentro colocamos paréntesis cuadrados. Estos paréntesis cuadrados que están en rojos son las filas. Decimos que son 2 filas y cada una de las filas va a albergar 2 números, es decir, 2 columnas. 45,67 para la primera fila, 45,67 para la primera fila. Y vámonos con la segunda fila. La segunda fila tiene 34 y 22. Entonces, 34,22. Ya tenemos aquí nuestra matriz. Pero ahora resulta que en algún momento de la ejecución, este valor, este 34 que está acá, resulta que va a cambiar en la matriz en algún momento, no sé, para alguna aplicación, vamos a modificar esta matriz y resulta que este valor cambia. Puede llegar a ser 2000, puede llegar a ser 4965, ¿cierto? No sé qué valor puede hacer. Entonces, para definir la capacidad límite de almacenamiento de esos números, voy a decirle de cuántos bits se puede construir ese número. Entonces aquí voy a colocarle como segundo argumento la función np.int. Cuando le coloco np.int, automáticamente el Colab me entrega una serie de funciones que puedo utilizar. Una cantidad de funciones que puedo utilizar para definir el tamaño de cada uno de esos números. Un tamaño de 16 bits, de 128 bits, de 32 bits, ¿cierto? Entonces, voy a colocar aquí un tamaño de 16 bits. Voy a seleccionar np.int16. ¿De acuerdo? Aquí simplemente estoy declarando que el tamaño de cada uno de los elementos de esta matriz es de 16 bits. O sea, tenemos 16 bits para declarar este número, para definir este espacio, este elemento. 16 bits para este elemento, 16 bits para este elemento, 16 bits para este elemento. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo esta función. Cuando nosotros declaramos este arreglo con una variable, puede ser matriz 2, ¿cierto? La segunda matriz, y nos vamos a imprimirla, vamos a imprimir matriz 2. Cuando la imprimimos, entonces nos muestra ahí el arreglo. Es invisible por ahora, es invisible la cantidad de bits que se utilizan para almacenar cada uno de los valores. Pero si yo quiero saber cuál es esa cantidad, venme por acá la página. Si yo quiero saber cuál es esa cantidad, entonces puedo utilizar una función de NumPy que se llama dtype. La función dtype me permite saber cuál es el tamaño de cada uno de los elementos de ese arreglo. Entonces, vámonos con la función type primero, así como lo hacíamos en los inicios de Python. ¿Se acuerdan que en inicios de Python, cuando declarábamos una variable, cuando empezamos declarando una variable, decíamos, bueno, podemos ver el tipo de dato de esa variable? Vamos a utilizar esa función type para uno de los arreglos aquí en NumPy. Entonces, vamos a utilizar la función type para ver cuál es el tipo de dato de nuestra matriz 2. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el tipo de dato de nuestra matriz 2. Voy a envolver esta función type, la voy a envolver en un print, ¿vale? Para ver cuál es el tipo de dato, para ver cuál es el tipo de dato de esa función, de esa matriz 2. Entonces, el tipo de dato de matriz 2 me dice que es un arreglo n-dimensional, perdón, de NumPy. Me dice que es un arreglo n-dimensional de NumPy, NumPy n de array, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de dato de nuestra matriz. Resulta que NumPy tiene también una función que se llama dtype. Vamos por acá. dtype. La función dtype es la que vemos acá. Para el uso de esa función, de este método, esta función, no necesitamos hacer uso del paréntesis. Simplemente llamamos al objeto y colocamos .dtype. A diferencia de la función type, voy a colocar por acá, numeral type, abro y cierro paréntesis.
A diferencia de la función type que nos muestra el tipo de dato de ese arreglo o de ese objeto, la función dtype necesita llamar al objeto. En este caso vamos a llamar a la matriz 2. Colocamos matriz 2.dtype. ¿Listo? Matriz 2.dtype. Y esto lo vamos a envolver en un print. Vamos a ejecutar. Y resulta que la última impresión, que es matriz 2dtype, me dice cuál es el tipo de datos o el tipo de elementos que se van a almacenar. Bueno, sí, el tipo de dato que se va a almacenar en cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Es un tipo de dato entero. Cada uno de los elementos de la matriz es entero y ocupan 16 bits para almacenar ese dato, esa información. Un entero de 16 bits. Con la función type vemos que el tipo de dato es un arreglo de NumPy, ¿no? Con la función dtype vemos el tipo de dato de cada uno de los elementos de esa matriz. Bueno, también podemos ver el tamaño. Para ver el tamaño, podríamos decir nosotros que efectivamente nuestra matriz es de tamaño 2x2, ¿no? Esta matriz 2 es de tamaño 2x2, es decir, 2 filas y 2 columnas, ¿cierto? Es una matriz de tamaño 2x2. Pero también resulta que NumPy nos permite ver el tamaño de nuestra matriz. Aquí voy a colocar tamaño con la función shape. ¿Sí? Tamaño con la función shape. Entonces tenemos aquí, vamos a nuestra página oficial. Para usar la función shape, hacemos el llamado al objeto. En nuestro caso, el objeto se llama matriz 2. En este ejemplo que está acá, el objeto se llama X. Miren, así fue como se le puso el nombre a ese objeto. El objeto se llama X. X es el arreglo de esa matriz. Así se llama el objeto. Nosotros vamos a llamar al objeto punto la función shape. ¿Listo? El objeto punto shape. Eso nos va a decir cuál es el tamaño de nuestra matriz. Vamos a ver cuál es el tamaño de nuestra matriz. La matriz se llama matriz 2.shape. ¿Listo? Matriz 2.shape me va a permitir ver el tamaño de la matriz. Voy a envolver nuevamente esto en un print. Vamos a envolver esto en un print para ver cuál es el tamaño. El tamaño de la matriz 2 es de 2 filas, 2 columnas. El primer dato hace referencia a las filas, el segundo dato hace referencia a las columnas. Entonces decimos que nuestra matriz es de tamaño 2x2. ¿Listo? Bien. Y voy a colocar, dejémoslo así. Ahora sí. Bueno, aquí. Y coloquemos algo así como tamaño. Listo. El tamaño de la matriz es de 2x2. También podemos averiguar por el tamaño de la otra matriz, de las otras matrices que tenemos acá. Miren, la otra matriz es matriz solita, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el tamaño de esa matriz solita. Entonces simplemente voy a colocar matriz.shape. Matriz.shape, voy a ejecutar. Matriz es de 3x3, ¿cierto? Decimos que la variable matriz es de 3x3. ¿Será que puedo hacer lo mismo con la variable arreglo PY? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que si utilizo el objeto arreglo PY.shape, también me mostrará el tamaño de ese arreglo? Vamos por acá. ¿No? Voy a colocar arreglo PY.shape. ¿Listo? Vamos a ejecutar y me genera un error. ¿Listo? Este error se debe a que arreglo PY, este arreglo que tenemos aquí, es un arreglo de Python, ¿no? Por eso lo llamamos arreglo PY. Es un arreglo de Python directamente, no es un arreglo que haya utilizado la librería NumPy. Y resulta que con la función shape tenemos que utilizar objetos de tipo NumPy, objetos como las matrices que hemos creado. Sin embargo, el arreglo PY o la variable arreglo PY o esa matriz que creamos que se llama arreglo PY, esa variable no puede utilizar la función shape porque no es un arreglo de NumPy. ¿Listo? Aquí tenemos que utilizar un arreglo de NumPy. Vamos a ver qué nos dice el error. El error se llama error de atributo. Resulta que le atribuimos a una lista un objeto que no puede ser utilizado con la función shape. ¿Sí? O sea, a la lista no puede utilizar el atributo shape o la función shape. Le dimos una atribución incorrecta, por eso se llama un error de atributo. Entonces aquí simplemente voy a quitar esta línea y voy a envolver matriz.shape en un print. ¿Listo? Ejecutamos y vemos ya el tamaño de nuestra matriz solita. Matriz.shape es de tamaño 3x3. Guardemos acá. Ya pueden ustedes refrescar su página para ver todo esto que hemos trabajado hasta ahora. Bien, sigamos por acá. Resulta que también tenemos una manera de ver algún elemento en nuestra matriz. ¿Se acuerdan de los valores índice o index value? Para acceder a los valores de nuestra matriz, voy a hacer referencia a la primera matriz que nosotros creamos, esta que tenemos aquí. ¿Listo? Voy a copiar estas dos líneas y las voy a llevar a una celda abajo. ¿Vale? Voy a pegarlas aquí nuevamente.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que voy a tener en cuenta esta matriz de trabajo, ¿listo? Voy a tener en cuenta esta matriz de trabajo y para esta matriz, si yo la imprimo, si yo imprimo esta matriz, entonces veo las posiciones, los valores de las filas, la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, los valores de sus columnas, la primera columna, la segunda columna, la última columna, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Aquí ya puedo ver los elementos de cada una de esas, de cada una de esas filas o columnas de la matriz. Yo voy a colocar un print, un salto de línea, ¿cierto? Vamos a colocar aquí algo así como índice. Vamos a hablar de las posiciones índice, ¿listo? Vamos a hablar de las posiciones índice. Entonces, para esto voy a hacer alusión a el llamado en la primera fila. La primera fila es la fila 0. Entonces, si yo quiero ver el valor de la fila 0, tengo que llamar a la matriz en la posición 0. Entonces, aquí voy a control C, control V. Voy a imprimir matriz en la posición 0. Para hacer alusión a una posición índice, coloco el paréntesis cuadrado, ¿no? El nombre del objeto, matriz, paréntesis cuadrado. Dentro del paréntesis cuadrado voy a colocar la posición índice. En este caso, la posición índice es la posición 0. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando imprimo matriz en la posición 0. Voy a ejecutar. Viene aquí después de esta parte. Entonces, matriz en la posición 0 me imprime la fila 0. ¿De acuerdo? Si yo quiero ver índice, voy a colocar índice fila 0. ¿Listo? Este es el índice de la fila 0. ¿Sí? Si yo quiero ver la fila 1, vamos a colocar aquí fila 1. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esto que está aquí y en vez de colocarle posición índice 0, le coloco posición índice 1 y ejecutamos. Entonces, la fila 1 es la segunda fila que tenemos ahí en nuestra matriz, ¿de acuerdo? La fila 2 será la tercera fila. Siempre vamos a iniciar con la posición índice 0, ¿listo? Ahora, vamos a ver, vamos a ver entonces ahora uno de los elementos de esa fila. Por ejemplo, si yo quiero ver el elemento, el 88. El 88 se encuentra en la fila 0, ¿cierto? Entonces tengo que irme a la fila 0. Y dentro de la fila 0, hacer el recorrido de cada uno de los elementos. Miren que la fila 0 tiene un elemento en la posición 0 de la fila 0. Hay un elemento en la posición 0. Hay otro elemento en la posición 1 de la fila 0. Y hay otro elemento en la posición 2 de la fila 0. Entonces, voy a colocar aquí un print. Y voy a imprimir el elemento que está ubicado, el elemento que está ubicado en la columna, el elemento que está ubicado en la columna 1 de la fila 0. ¿Listo? Entonces voy a ver el elemento que está ubicado en la columna 1 de la fila 0. Para esto, entonces, me voy con un nuevo print, ¿cierto? Me voy a la fila 0. Bueno, voy a copiar esto que está acá. Aquí, en esta línea que tengo subrayada, en esta instrucción que tengo subrayada, estoy apuntando hacia la fila 0, ¿cierto? O sea, estos tres elementos. Esos son la fila 0, estos tres elementos que están acá. Pero ahora quiero apuntar al elemento ubicado en la columna 1. El elemento ubicado en la columna 1 es el elemento que viene en esta posición. La primera columna es la columna 0. La siguiente columna es la columna 1, la siguiente es la columna 2. No, recuerden que siempre los valores índice empiezan en 0. Posición 0, posición 1, posición 2, así sucesivamente. Estamos en esta fila que almacena estos tres elementos. Entonces ahora voy a decirle que en la fila 0 me apunte hacia la posición, dentro de la fila 0, me apunte a la posición de la columna, de la columna 1, ¿no? Dijimos fila 0, columna 1. Entonces, para hacerlo aquí en NumPy, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí una coma y un 1. ¿Sí? Entonces, fila 0, coma, columna 1. Voy a ejecutar y me muestra el elemento 88. ¿Cuál es la diferencia con un arreglo de tipo Python? Vámonos por acá. Un arreglo Python. Voy por acá. Este que está acá. Bajémoslo por acá. Bien. Vamos a imprimir. Entonces, con un arreglo Python, resulta que yo puedo hacer el llamado a ese objeto, ¿no? Quiero imprimir el elemento que está en la fila 0 ubicado en la columna 1. O sea, quiero nuevamente imprimir este 88. Aquí, en un arreglo de tipo Python, yo coloco en el primer paréntesis la posición de la fila 0. Y luego un segundo paréntesis para la posición de la columna. En este caso, la columna 1. ¿Sí? Cuando yo imprimo en un arreglo Python,
Cuando yo imprimo la posición de filas y columnas, debo colocar la fila en un paréntesis aparte y la columna en otro paréntesis aparte, paréntesis cuadrado, hago referencia. Y aquí se va a ver el valor del 88. Mientras que en un arreglo NumPy, utilizo un solo paréntesis cuadrado para colocar la ubicación en fila y columna. Fila, coma, columna. Eso me muestra la ubicación de ese elemento. El elemento fila 0, columna 1. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta. Si nosotros vamos a utilizar NumPy y queremos apuntar hacia alguna posición, vamos a utilizar esta sintaxis. El nombre del objeto, en este caso es X, ¿no? El nombre del objeto, paréntesis cuadrado, fila, coma, columna. Aquí estamos apuntando, o bueno, en el ejemplo que vemos aquí, quien hizo este ejemplo, está apuntando hacia el elemento de la fila 1, columna 2. En el arreglo, vamos por acá, en el arreglo para X, la fila 1 es esta segunda fila, ¿no? Acuérdense que inicia en la fila 0, fila 1. Y la columna 2, entonces aquí empezamos en la columna 0, luego la columna 1 y luego la columna 2. La columna 2 va a almacenar este elemento 6. Esta es la fila 0, la columna 2 va a almacenar el 6. Y es lo que vemos aquí en este ejemplo. El objeto X en la fila 1, columna 2, va a almacenar el número 6. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a ver si hay preguntas hasta ahora. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Espero que sí. O debe ser que ya se durmieron, los desmayé, los maté. Control S para guardar. Ustedes ya pueden refrescar en su página. Ya pueden refrescar este código, lo pueden observar. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Podemos hacer también slicing. Nosotros lo que acabamos de hacer fue utilizar los valores índices, pero también podemos hacer un recorte, ¿no? Voy a cambiar la traducción de la página un momento al inglés, si ustedes me permiten. Voy a cambiarla al inglés y resulta que lo que acabamos de hacer fue utilizar los valores índice o las posiciones índice de la matriz. ¿Listo? Ahora nos vamos con slicing. Vamos a ver cómo realizaremos nosotros slicing en este tipo de arreglos NumPy. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay más librerías en Python que uno debería aprender? Sí. Bueno, hay muchísimas más, ¿no? Por ahora, resulta que en el curso vamos a llegar a ver mínimo 3 librerías más. Tenemos NumPy, tenemos Matplotlib y tenemos Pandas. Pero van a haber muchas más. De hecho, en aprendizaje automático, en Machine Learning, vamos a aprender muchas más librerías que nos van a permitir hacer ese aprendizaje automático. En procesamiento de lenguaje natural también hay muchas otras librerías, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir hacer esa aplicación del lenguaje natural. Por ahora, como mínimo, debemos aprender NumPy, Matplotlib y Pandas. ¿Listo? Como mínimo. ¿Vale? Profe, ¿y en un ambiente laboral se manejan todas esas librerías? Sí y más. Sí, y estas librerías y aún más. En el ambiente real, en un mundo laboral, sí, vamos a tener que manejar estas librerías, NumPy, Matplotlib, Pandas, todas estas vamos a tener que usarlas, son las básicas en el manejo de ciencia de datos, en un entorno básico. Si ya queremos profundizar, queremos tener una aplicación más específica, más amplia, o queremos ofrecer más, ¿cómo diríamos? Queremos ofrecer más alternativas dentro de nuestra hoja de vida, pues entonces podríamos aprender otras librerías de aprendizaje profundo o de aprendizaje automático, perdón, de Machine Learning, también de Deep Learning, hay más herramientas y herramientas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y por ahora, como mínimo, NumPy, Matplotlib y Pandas. Hay otra librería, Seaborn, de visualización de datos. No sé si la toquen aquí en esta unidad de visualización con Matplotlib. Esa otra librería también sirve para visualización de datos. Vamos a ver para qué nos da el tiempo, si podemos mirar esa otra librería Seaborn o si nos quedamos solo con Matplotlib. Ya veremos a ver qué nos sale. Por ahora, sí, lo mejor es aprender el uso de estas librerías porque se optimiza en tiempo y en tamaño de memoria, en tamaño de recursos, ¿no? O en uso de recursos mejor. ¿Vale? Profe, sí. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, profe, es que, digamos, estas librerías las he visto, todos en los tipos de análisis. He visto que realizan, digamos, las primeras 10 filas, ¿no? Con un montón de datos, y lo que hacen es permitir visualizar o desde varios puntos de vista para el tipo de análisis, así sea pues gráfico o a nivel de datos, ¿no? Estadísticos. Entonces me permite pues gestionar o realizar ese tipo de analítica para poder pues ya tomar decisiones en un de un negocio o de un emprendimiento, bueno, ya sea de diferentes temas, ¿no? Entonces pues, yo he visto que pues no solamente NumPy, sino pues también Pandas y Matplotlib, que es para el tema de gráficos. Solo pues quería aportar eso.
Vale, muchas gracias, Octavio. Bienvenido. Gracias por ese aporte. Listo. Bien, entonces, bueno, espero que haya quedado claro hasta ahora, ¿no? Tenemos que aprender estas librerías para poder ser competencia laboral en este ámbito. ¿Listo? Vamos a aprender estas librerías. Bueno, decíamos que... vámonos con el slicing, ¿no? Vamos con la sección de slicing. Vamos por acá. Voy a colocar entonces otra celda, y en esta celda vamos a hablar de slicing. ¿Cómo hacemos slicing en esta oportunidad? Ahora podemos recortar los datos y guardarlos en otra variable. También lo podíamos hacer en Python, pero como ahora tenemos la posibilidad de irnos a una ubicación específica con un solo paréntesis cuadrado, una posición específica en fila y columna, fila, coma, columna, podemos apuntar a una determinada fila, o a toda una fila, o a todas las filas, o a toda una columna. Por ejemplo, si yo quiero ver los datos de una columna, voy aquí a la visualización. Vámonos nuevamente con nuestra matriz. Acá, vámonos nuevamente con nuestra matriz, la ejecutamos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la posición de cada uno de los elementos. Si yo quiero ver algún valor de fila, sencillo, simplemente apunto a la fila, así como hacíamos ahorita con el valor índice. Quiero ver la fila 0, la fila 1, la fila 2. Si quiero ver un valor en específico dentro de una fila, pues entonces coloco la posición fila y la columna. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera ver todos los valores de una columna? Por ejemplo, quiero ver los elementos de la columna 0. Los elementos de la columna 0 son el 99, el 66 y el 33, ¿cierto? Quiero ver los elementos de la columna 0. Entonces voy a por acá a imprimir. Columna 0, ¿vale? Voy a imprimir aquí los elementos de la columna 0. Para ver los elementos de la columna 0, lo que voy a hacer es imprimir el objeto, me voy al objeto matriz, abro paréntesis cuadrado y voy a colocar, acuérdense que con la coma separo, por un lado, las filas, coma, las columnas, ¿no? Columna, ¿listo? Entonces, la manera en la que voy a expresar la posición es fila, coma, columna. ¿Qué tal si le digo que quiero colocar todas las filas? Todas las filas. ¿Cómo le digo que quiero colocar todas las filas? Para que se vaya a una columna en específico, pero me muestre, por ejemplo, la columna 0, de la fila 0, de la fila 1 y de la fila 2. Es decir, me muestre la columna 0 de todas las filas. Si yo lo que quiero ver es la columna 0, bueno, en la sección índice, donde dice columna, pues simplemente le coloco el 0. Aquí yo ya estoy apuntando a los elementos en la columna 0. Me hace falta decirle que quiero que se vean todas las filas. Es decir, desde la fila 0 hasta la última fila. Para mirar desde la fila 0 hasta la última fila, voy a tener que utilizar, no sé si recuerdan, cuando nosotros utilizamos el slicing en Python, voy a tener que utilizar esa sintaxis de slicing en Python. Si le quiero decir que quiero que vaya desde la fila 0 hasta la fila 1, entonces voy a colocarle 0, 2.2, ¿cierto? Va desde la fila 0 hasta la fila 1. O sea, el último valor no se tiene en cuenta, o se tiene en cuenta uno menos, ¿no? Desde la fila 0 hasta la fila 1, voy a decirle 0, 2.2. Si, por ejemplo, mi matriz es de 5 filas, yo puedo decirle que quiero iniciar en la fila 1 y terminar en la fila 3. Para esto le voy a decir aquí 4. Entonces, desde la fila 1, 2.4 va a tomar las filas 1, 2 y 3. No toma la fila 4 porque el último valor se toma en una posición menos. Ahora, si yo quiero tomar todas las filas desde la posición 0 o desde la fila 0 hasta la última fila, yo podría decirle 0, 2 puntos y ya, no le coloco nada más. 0, 2 puntos, nada, me indica que voy a tomar desde la fila 0 hasta la última fila. Pero también lo puedo hacer sin colocar el valor inicial 0, es decir, solamente el 2 puntos. Esto me indica que va desde la fila 0 hasta la última fila, ¿cierto? Hasta la última, la toma incluso, cuando le coloco únicamente el 2 puntos. Entonces voy a utilizar esta sintaxis, el llamado al objeto matriz, paréntesis cuadrado, 2 puntos, coma, 0. Es decir, me muestra todas las filas, el elemento en la columna 0. De todas las filas, me muestra la columna 0. Vamos a imprimir, entonces, hace el recorrido de todas las filas y me muestra la columna 0, que es el 99, el 66 y el 33, ¿no? 99, 66 y 33, que hacen parte a la columna 0 de todas las filas, el recorrido de todas las filas. ¿No? Profe, Sí. si yo quiero que me muestre el número 99, el 55 y el 11, o sea, tipo diagonal, ¿tendría que ubicar cada número? Bueno, para hacer una diagonal principal, tal vez podríamos pensar, bueno, no lo había pensado, pero podríamos pensar en hacer un recorrido de un ciclo. Podríamos pensar, a ver, hacer un for i in range
para el tamaño de la matriz, digamos, len matriz. Vamos a ver si nos sale. Para el tamaño de la matriz y decirle que quiero imprimir la matriz en su posición I, I. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos sale esta parte de acá. Entonces nos imprime el 99, el 55 y el 11 para todo el recorrido de esa matriz. Nos muestra la diagonal principal, ¿cierto? Para I, en todo el recorrido de la longitud de la matriz, desde I hasta I, ¿listo? O mejor dicho, matriz I, I. Esto para la diagonal principal. Diagonal principal, ok. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Vamos a ver qué nos muestra. Tenemos ya slicing por acá, el arreglo. Tenemos nuestro arreglo en la posición 0, el 9. Vamos a ver. Ah, ok, cambiando datos. Vamos a cambiar valores. También podemos cambiar el valor correspondiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan que con las listas en Python, si me devuelvo un poquito por acá, permítanme, me devuelvo. Con una lista en Python, por ejemplo, con este arreglo PY, es una lista de listas en Python. En una lista de Python podemos cambiar el valor de uno de sus elementos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el valor de 99, lo puedo hacer. También puedo hacer lo mismo en arreglos NumPy, ¿listo? También puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí el ejemplo que utilizan es, primero que todo, se hace un slicing y de acuerdo a ese slicing se va a una posición índice y se cambia el valor de esa posición índice. Nuestro arreglo cambia. Si antes el arreglo del slicing tenía los elementos 2 y 5, cuando cambiamos al valor, ahora el arreglo cambia a los elementos 9 y 5. ¿Sí? Entonces podemos cambiar también los elementos, los valores de nuestro array, pero del array que hayamos descrito, ¿no? El array original, X, queda exactamente igual. 1, 9, 3, 4, 5 y 6. Déjenme ver. 1. Ah, mentiras. Aquí cambió 1, 9, 3, 4, 5 y 6. Aquí cambió. ¿Cómo se hizo el slicing aquí? Y tomó la columna 1, los elementos de la columna 1. Ah, ok. Y aquí Y tomó los elementos de la columna 1. O sea, Y tomó este 2 y este 5. Nosotros vamos a hacerlo para nuestra matriz, si les parece bien. Vamos a hacerlo nosotros para nuestra matriz. Entonces, vámonos por acá con esta matriz que está acá. Y voy a colocar aquí, cambiando valores de un arreglo, NumPy. Vamos a cambiar los valores de un arreglo NumPy. Tenemos aquí la impresión de nuestra matriz. Matriz va a almacenar estos datos, estos que tenemos acá. Y ahora vamos a hacer slicing. Vamos a hacer un slicing. Slicing con los elementos de la columna 1. Slicing con los elementos de la columna 1, ¿vale? Entonces voy a tomar los elementos de la columna 1. ¿Cómo los tomo? ¿Recuerdan? Con la coma separo los valores de filas y columnas. A la derecha de la coma van las columnas, a la izquierda de la coma van las filas. Las filas voy a colocarlas todas con el 2 puntos y las columnas, o la columna, dice que es la columna 1, entonces voy a colocar aquí el valor de 1 en esa columna, ¿listo? Cuando yo imprimo esos valores de esa columna, entonces se van a ver el 88, el 55 y el 22. Son los elementos de la columna 1, ¿no? No los voy a imprimir, por ahora no los voy a imprimir. Voy a tomar esos elementos de la columna 1 y los voy a llamar col1. ¿Listo? Voy a crear la variable col1 que almacena los elementos de la columna 1. O sea, si yo ejecuto aquí no se va a imprimir nada, solo tengo la variable col1 que va a guardar esos elementos de la columna. Lo que sí puedo hacer es imprimir col1, ¿cierto? Clono col. Lo que sí puedo hacer es imprimir los elementos de la columna 1. Los elementos de la columna 1, estos que están acá, ¿listo? A esos que están aquí impresos. Ahora, voy a cambiar uno de estos elementos. Por ejemplo, voy a ir a la columna 1 y utilizando indexing o la posición índice, voy a apuntar hacia uno de estos 3 elementos. Por ejemplo, el elemento 55, que está ubicado en la posición 1, ¿cierto? Esta columna 1 tiene la posición 1, en la posición 1 tiene este 55. Entonces voy a apuntar hacia la posición 1, ¿listo? Recuerden que si yo ejecuto, aquí voy a ver el elemento 1 de la columna 1, que es el 55, ¿no? Ese elemento 1 de la columna 1. Lo que voy a hacer con ese elemento es cambiarle el valor. Ya no va a ser 55. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, 100. Vamos a colocarle 100. Entonces, la columna 1 va a ser igual a 100.
¿listo? Nuevamente voy a imprimir los elementos de la columna 1, ¿listo? Vamos a imprimirlos. Ahora, en la columna 1 albergamos ahí un 100, ¿listo? Tenemos ahí un 100. Bien. Tenemos ahí un 100, que era lo que nos mostraba esto. Imprimíamos. Después imprimimos también nuestra matriz. Podemos realizar la impresión de toda nuestra matriz, ¿listo? Aquí voy a colocar un print. Vamos a hacer esto. Columna 1 antes de cambiar valor. Y aquí voy a colocar columna 1 después de cambiar valor. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la columna 1 antes de cambiar valor, la columna 1 después de cambiar valor. Y voy a hacer, acá voy a imprimir ahora la matriz. ¿Listo? Y voy a imprimir la matriz. Imprimir la matriz. Saben que me provoca hacer esto para que no quede. Vamos con un print. Eso es. Y hagamos aquí lo mismo. Ponemos acá y hacemos aquí un print. Abrimos eso. Entonces, con eso, cuando se ejecute, nos imprime. La columna 1 antes de cambiar de valor es esta que está aquí. La columna 1 después de cambiar de valor es esta que está aquí. Y ahora nos vamos con la matriz. ¿Cómo cambia la matriz? Voy a imprimir aquí. Matriz después del cambio de valor de una de sus columnas. ¿Listo? Bien. Entonces, el recorrido de nuestro código queda de esta manera. Vamos a hacer slicing con los elementos de la columna 1. Haciendo slicing, entonces, primero miramos los elementos de la columna 1 antes de cambiar de valor, 88, 55, 22, antes de hacer esta operación que está aquí. Ya después que la hacemos, se nos imprime esa columna 1. ¿Y qué vemos en la matriz? Nosotros la matriz en ningún momento la modificamos, ¿no? Lo que hicimos fue un slicing en la matriz y a ese slicing lo llamamos col 1. Lo que cambiamos fue el valor de col 1. Lo que cambiamos fue ese slicing, ¿no? Cuando hicimos el cambio en la columna 1, ¿dónde está? Acá. Cuando hicimos el cambio en la columna 1, pues resulta que también cambió el valor en la matriz. Acá, miren, donde era antes 55, acá, ahora es 100. Y el cambio que hicimos fue en la columna 1, y la columna 1 fue el slicing de la matriz, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta que estos cambios en slicing, ya en NumPy, se hacen de manera dinámica. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Vamos a ver si hay preguntas. Según mi observación, veo que este tipo de herramienta es de forma directa, no como otras, que hay ciertas líneas y métodos para dar un resultado. Sí, es correcto, es más directo utilizando NumPy, utilizando estas librerías. Esa es la ayuda de las librerías, precisamente para eso son. Entonces, la siguiente clase continuamos con este tipo de arreglos. Vamos a ver qué otros arreglos podemos realizar, qué operaciones podemos realizar. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso, iniciamos con el repaso y si tienen preguntas, pues yo veré la siguiente clase con mucho gusto. Nos vemos entonces mañana. Un fuerte abrazo.